Hay momentos en la vida en los que todo lo que creíste saber se desmorona en un instante. Momentos en los que una sola hoja de papel puede cambiar tu destino para siempre. Marisol nunca imaginó que debajo de la cama donde durmió durante 15 años, escondida entre el polvo y el olvido, descansaba la verdad más dolorosa y, al mismo tiempo, la oportunidad más hermosa de su vida. Esta es la historia de una mujer que lo perdió todo, pero que encontró algo mucho más valioso, a sí misma. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió en esa carta va a cambiar tu forma de ver las segundas oportunidades. Y si esta historia te toca el corazón como tocó el mío, no olvides suscribirte a este canal, porque aquí compartimos historias que transforman vidas. Créeme, vas a querer escuchar cada palabra de lo que viene. Era un martes por la tarde cuando el mundo de Marisol comenzó a desmoronarse. El sol de octubre entraba por la ventana de la pequeña casa de adobe en San Cristóbal de las Flores, un pueblito escondido entre cerros y milpas, donde todos se conocían y los secretos duraban poco. Marisol acababa de tender la ropa en el patio. Sus manos, agrietadas por años de lavar en el tanque de piedra, todavía olían a jabón de barra. Tenía 38 años, pero a veces sentía que había vivido mucho más. Regresó a la casa y vio el saco de Gerardo colgado en el respaldo de la silla. Su esposo, su compañero de 15 años, el hombre que prometió amarla hasta que la muerte los separara. Marisol tomó el saco para guardarlo en el armario cuando algo cayó del bolsillo. Un pañuelo pequeño, bordado con flores diminutas. No era de ella. Lo levantó despacio. Olía a perfume, un perfume dulce, floral, que no era el suyo. Marisol nunca usaba perfume. No tenían dinero para esos lujos. Su corazón comenzó a latir más rápido. Tranquila, Marisol, se dijo a sí misma. Debe haber una explicación. Pero durante los días siguientes, comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Gerardo llegaba cada vez más tarde del taller de carpintería. Siempre tenía una excusa, un mueble que terminar, un cliente exigente, un trabajo urgente. Dejó de mirarla a los ojos cuando hablaban. Sus respuestas eran cortas, distraídas. Por las noches, se daba la vuelta en la cama y fingía dormir. Marisol no dijo nada. Calló como había aprendido a callar durante toda su vida. Pero por dentro, algo se rompía lentamente. Una tarde, mientras barría la banqueta frente a su casa, vio a doña Amalia, la vecina de al lado, acercarse con paso lento. Amalia tenía casi 70 años, el cabello completamente blanco recogido en un chongo y ojos que parecían ver todo. Había sido partera, había traído al mundo a media generación del pueblo. Era sabia, directa, de esas mujeres que no se andaban con rodeos. Se acercó a Marisol y le puso una mano en el hombro. «Mija», dijo con voz grave, «necesito hablar contigo». Entraron a la casa. Amalia no aceptó café ni agua. Se sentó en una de las sillas de madera y miró a Marisol con esa mezcla de compasión y firmeza que solo las mujeres mayores saben dar. «No sé cómo decirte esto, chamaca, pero alguien tiene que hacerlo. Gerardo, tu esposo, ha estado viéndose con una mujer». Las palabras cayeron como piedras en un pozo hondo. Marisol sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. «¿Cómo lo sabes?», preguntó con un hilo de voz. Amalia suspiró. «Mi sobrina vive en San Jacinto. Lo ha visto varias veces en la plaza con una chamaca joven. Se toman de la mano, Marisol. Ya no es un secreto allá. Solo aquí nadie se atrevía a decirte». Marisol no lloró. No en ese momento. Agradeció a Amalia, la acompañó hasta la puerta y se quedó sola en la sala vacía. El reloj de pared marcaba las 4 de la tarde. Afuera, los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado, como si el mundo no acabara de partirse en dos. Se sentó en la mecedora que había sido de su madre y se quedó ahí, inmóvil, mirando la pared de cal blanca. ¿Cuánto tiempo llevaba Gerardo mintiéndole? ¿Meses? ¿Años? ¿Había amado alguna vez a esa otra mujer más de lo que la había amado a ella? Las preguntas le quemaban por dentro, pero no tenía respuestas. Esa noche, cuando Gerardo llegó, Marisol no dijo nada. Sirvió la cena en silencio. Frijoles refritos,
tortillas recién hechas, un pedazo de queso fresco. Gerardo comió sin levantar la vista. «Está bueno», murmuró. Marisol asintió, lavó los trastes, se acostó, y por primera vez en 15 años no le deseó buenas noches. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Marisol hacía sus tareas como autómata: lavar, cocinar, barrer, coser, pero su mente no paraba. Pensaba en todas las veces que había sacrificado sus propios deseos por complacer a Gerardo. Todas las veces que cayó cuando quería gritar, todas las veces que se hizo pequeña para que él se sintiera grande. Y ahora esto, la traición más vieja del mundo, la que rompe familias, la que destruye confianza, la que convierte el amor en cenizas. Una mañana, Gerardo salió temprano. Dijo que tenía un trabajo grande en San Jacinto y que no regresaría hasta la noche. Marisol esperó a que el sonido de sus pasos se perdiera en la distancia. Entonces cerró la puerta con llave y comenzó a buscar. No sabía qué buscaba exactamente. Pruebas, quizá. Respuestas. Algo que le dijera quién era realmente el hombre con el que había compartido 15 años de su vida. Revisó los cajones de la cómoda, ropa vieja, herramientas, papeles sin importancia. Revisó el ropero. Nada. Se sentó en el borde de la cama, agotada, derrotada, y entonces recordó algo. Gerardo siempre había sido celoso de su espacio. Había un lado de la cama que era solo de él. «No toques mis cosas, Marisol», le decía. «Cada quien tiene su lugar». Ella nunca había cuestionado eso. Hasta ahora. Se levantó y rodeó la cama hasta el lado de Gerardo. Se agachó y levantó el colchón pesado. Primero vio polvo, luego unas monedas, y después, atados con un listón rojo desteñido, un montón de sobres amarillentos. Cartas. Marisol las sacó con manos temblorosas y las puso sobre la cama. Eran al menos 10 sobres, todos dirigidos a ella. Señora Marisol Sandoval de Herrera, San Cristóbal de las Flores. El remitente era el mismo en todos: don Manuel Iturbe, editor en jefe, El Heraldo de la Capital. Marisol sintió que el aire le faltaba. Don Manuel Iturbe, ese nombre. Hacía 15 años, recién casada, Marisol había enviado algunos de sus cuentos a ese periódico. Cuentos que había escrito a escondidas durante años. Historias sobre mujeres olvidadas, sobre amores imposibles, sobre sueños que nunca se cumplieron. Gerardo nunca supo, o eso creía ella. Después de enviar esos cuentos, esperó respuesta durante meses. Nunca llegó nada. Pensó que los habían rechazado, que no eran lo suficientemente buenos, que ella era una tonta por creer que alguien querría leer sus palabras. Poco a poco, dejó de escribir. Guardó sus cuadernos en una caja de madera y los escondió en el fondo del armario. La vida continuó. La rutina la tragó, y el sueño de ser escritora se convirtió en un recuerdo borroso, casi irreal. Pero ahí estaban las cartas, escondidas debajo del colchón. Por Gerardo, durante 15 años. Con dedos temblorosos, Marisol abrió el primer sobre. La carta estaba fechada el 20 de marzo de 1945. Hace 15 años. Comenzó a leer. Estimada señora Marisol, recibí sus cuentos con gran interés y debo decirle que me han impresionado profundamente. Su prosa es delicada pero poderosa. Sus personajes respiran vida. Sus historias tocan el alma. Es poco común encontrar una voz tan auténtica, especialmente en estos tiempos. Me gustaría proponerle algo: publicar sus cuentos en nuestro periódico, El Heraldo de la Capital, en una nueva sección literaria que estamos lanzando. Además, me gustaría contratarla como colaboradora fija. Adjunto a esta carta encontrará un adelanto de 50 pesos como muestra de nuestra buena fe. Espero su pronta respuesta. Atentamente, don Manuel Iturbe. Marisol leyó la carta 1, 2, 3 veces. Cada palabra era un golpe en el pecho. 50 pesos. Una fortuna en aquellos tiempos. Suficiente para vivir varios meses. Suficiente para comenzar una nueva vida. Pero el dinero no estaba en el sobre. Gerardo lo había tomado. Y lo que era peor, Gerardo había escondido la carta.
Le había robado la oportunidad. Le había robado el futuro. Le había robado los sueños. Abrió la segunda carta. Estaba fechada 2 meses después. Estimada señora Marisol, no he recibido respuesta de usted. Espero que mi carta anterior haya llegado a sus manos. Quizá las condiciones que propuse no fueron de su agrado. Estoy abierto a negociar. Sus historias son valiosas y me gustaría que más personas pudieran leerlas. Por favor, hágame saber si aún está interesada. La tercera carta era aún más insistente. La cuarta mostraba preocupación. La quinta, resignación. Estimada señora Marisol, esta será mi última carta. Lamento que las circunstancias no hayan permitido nuestra colaboración. Guardaré sus cuentos con aprecio y esperanza de que algún día encuentre el camino que merece. Sus palabras no deben quedarse en silencio. Con respeto y admiración, Don Manuel Iturbe. Marisol dejó caer las cartas sobre la cama. Se llevó las manos a la cara. Y por fin, después de días de contener el llanto, lloró. Lloró con una fuerza que le salía desde lo más profundo del alma. Lloró por los años perdidos, por los sueños robados, por la mujer que pudo haber sido y nunca fue, por todas las veces que confió en Gerardo y él la traicionó. No solo con otra mujer, esa traición dolía, sí. Pero esta era mucho peor. Gerardo le había arrebatado su voz. Le había arrebatado su identidad. Le había arrebatado la posibilidad de ser ella misma. Y lo había hecho a propósito, con premeditación, escondiendo las cartas donde ella nunca las encontraría, tomando el dinero que le pertenecía, dejándola creer durante 15 años que no valía nada, que sus palabras no importaban, que sus sueños eran tonterías de mujer ilusa. Se quedó sentada en el suelo, rodeada de cartas, hasta que el sol comenzó a ponerse. Las sombras se alargaron en las paredes. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, tenso, lleno de verdades dolorosas. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, Marisol sintió algo más que dolor. Sintió rabia, una rabia limpia, justa, que le daba fuerza. «No», susurró en voz alta, «no voy a dejar que esto termine así». Se levantó del suelo, guardó las cartas en el delantal, fue al armario y sacó la caja de madera donde guardaba sus cuadernos. Los abrió uno por uno. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras seguían ahí. Sus historias, sus personajes, su alma vertida en tinta. Leyó algunos fragmentos y se dio cuenta de algo. Eran buenas, no perfectas quizá, pero honestas, reales, llenas de emoción. Don Manuel tenía razón. Sus palabras no debían quedarse en silencio. Cuando Gerardo llegó esa noche, Marisol lo estaba esperando, sentada a la mesa de la cocina, con las cartas desplegadas frente a ella. Gerardo entró silbando, como siempre. Se quitó el sombrero, y entonces vio las cartas. Su rostro palideció. Se quedó congelado en la puerta, con la mano aún en la manija. «Marisol», comenzó a decir, pero ella levantó una mano para callarlo. «No digas nada todavía», dijo con voz firme. «Primero quiero que me expliques por qué. ¿Por qué escondiste estas cartas? ¿Por qué me robaste mi oportunidad? ¿Por qué me mentiste durante 15 años?» Gerardo bajó la vista. Respiró hondo, y entonces, con voz apagada, comenzó a hablar. «Lo hice porque te iba a perder. Si hubieras leído esas cartas, te habrías ido a la capital. Te habrías convertido en escritora. Me habrías dejado aquí, solo. No podía permitirlo». Marisol lo miraba sin parpadear. «¿Y el dinero? ¿Los 50 pesos que venían en la primera carta?» Gerardo se pasó una mano por el cabello. «Lo usé para comprar herramientas nuevas, para el taller. Pensé que era mejor invertirlo en algo útil. Algo útil, como si los sueños de ella no fueran útiles, como si su futuro no importara». «Dijiste que me amabas, Gerardo», dijo Marisol con voz temblorosa. «Pero esto no es amor. El amor no aprisiona. El amor no roba. El amor no destruye». Gerardo dio un paso hacia ella. «Lo hice porque te amaba demasiado,
Marisol. Tenía miedo de perderte. Ella negó con la cabeza. No me amabas, Gerardo. Me querías controlar. Y ahora veo que nunca me conociste realmente. Porque si me conocieras, sabrías que yo nunca sería feliz viviendo una mentira. Hubo un silencio largo. Entonces, Marisol habló de nuevo. Sé que me engañas con otra mujer. Doña Amalia me lo dijo. Y sabes qué es lo extraño, Gerardo. Esa traición me duele menos que esta. Señaló las cartas. Porque cuando te acuestas con otra mujer, me traicionas a mí. Pero cuando escondiste estas cartas, me hiciste traicionarme a mí misma. Me hiciste creer que no valía nada. Y eso no te lo voy a perdonar. Gerardo intentó acercarse, pero Marisol se puso de pie. Quiero que te vayas, esta noche. No me importa a dónde. Vete con esa mujer, vete a donde quieras, pero no voy a dormir una noche más bajo el mismo techo que tú. Gerardo abrió la boca para protestar, pero algo en los ojos de Marisol lo detuvo. Nunca la había visto así. Firme, segura, inquebrantable. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Tomó algunas cosas, las metió en un morral y sin decir más, salió por la puerta. Marisol escuchó sus pasos alejarse en la noche. La puerta quedó abierta. Una brisa fresca entró a la casa y por primera vez en 15 años, Marisol respiró hondo, libre, aterrada, pero libre. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la mecedora, con las cartas en el regazo, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía ganar. Porque si algo había aprendido en estas últimas horas, era esto. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños. Y si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que Marisol está luchando no solo por ella, sino por todas las que alguna vez se sintieron invisibles, entonces quédate hasta el final, porque lo que viene es la parte más hermosa. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Historias que nos recuerdan que siempre, siempre hay una segunda oportunidad. El amanecer llegó despacio. Marisol no se había movido de la mecedora. Sus ojos ardían de cansancio, pero su mente estaba más despierta que nunca. Sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo le apretaba el pecho. Tenía 38 años. Toda su vida había vivido en San Cristóbal de las Flores. Nunca había salido sola. Nunca había tomado decisiones importantes sin consultar a alguien más. Primero su padre, luego Gerardo. Siempre había alguien diciéndole qué hacer, cómo vivir, qué pensar. Pero ahora estaba sola. Y aunque daba miedo, también había algo extrañamente liberador en eso. Se levantó de la mecedora con las piernas entumecidas. Fue a la cocina y preparó café en la olla de barro. El olor del café recién hecho llenó la casa. Se sirvió una taza y se sentó junto a la ventana. Afuera, el pueblo comenzaba a despertar. Don Esteban abría su tienda de abarrotes. Las gallinas de doña Petra cacareaban en el corral. Un niño pasó corriendo con su perro. Todo seguía igual, como si nada hubiera pasado. Pero para Marisol, todo había cambiado. Tomó un sorbo de café y sintió el calor bajar por su garganta. Cerró los ojos y en su mente vio una imagen clara. Ella misma, subiendo a un tren, dejando atrás San Cristóbal de las Flores, yendo hacia la capital, hacia Don Manuel, hacia sus sueños. Abrió los ojos. Sí, dijo en voz alta, eso es lo que voy a hacer. Pero primero necesitaba ayuda. Se cambió de ropa, se peinó el cabello en una trenza larga y salió de su casa. Caminó las 3 casas que la separaban de la de doña Amalia. Tocó la puerta con suavidad. Amalia abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperándola. Su rostro arrugado mostró preocupación. «Mija, ¿estás bien? Escuché a Gerardo salir anoche. No regresó». Marisol asintió. «Necesito hablar contigo». Entraron a la casita humilde de Amalia. Olía a hierbas y a copal. Había imágenes de santos en las paredes y un altar pequeño con veladoras encendidas. Amalia le sirvió un vaso de agua fresca y se sentaron en la mesa de la cocina. Marisol le contó todo.
las cartas escondidas, la traición de Gerardo, el sueño que le habían robado y su decisión de ir a la capital a buscar a don Manuel. Amalia escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Marisol terminó, la anciana tomó sus manos entre las suyas. Sus manos eran suaves pero fuertes, manos que habían traído vida al mundo, que habían curado heridas, que habían secado lágrimas. «Mija», dijo con voz grave y llena de emoción, «he esperado toda mi vida para ver este momento, para ver a una mujer de este pueblo decir basta, para ver a una chamaca como tú darse cuenta de que vale más de lo que le han hecho creer». Lágrimas rodaron por las mejillas de Marisol. «Pero tengo miedo, Amalia. Tengo miedo de fracasar. Tengo miedo de que don Manuel ya no se acuerde de mí. Tengo miedo de quedarme sola para siempre». Amalia apretó sus manos. «El miedo es bueno, mija. El miedo significa que estás viva, que estás haciendo algo que importa. Pero no dejes que el miedo te paralice, porque si no lo intentas, vas a pasar el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado. Y eso es peor que cualquier fracaso». Marisol respiró hondo. «¿Me ayudas?». Amalia sonrió. «Por supuesto, mija. ¿Qué necesitas?». Marisol explicó que necesitaba dinero para el tren. Amalia no lo pensó dos veces. Fue a su habitación y regresó con una bolsita de tela. Adentro había monedas y algunos billetes. «Es todo lo que tengo ahorrado», dijo. «Úsalo. Y cuando llegues a donde tienes que llegar, devuélvemelo si quieres. O no, no importa. Lo importante es que vayas». Marisol no podía hablar. Solo abrazó a Amalia con fuerza. La anciana olía a romero y a canela, a hogar, a la madre que nunca tuvo. «Gracias», susurró. «Gracias por creer en mí». Amalia la apartó suavemente y la miró a los ojos. «No me agradezcas, chamaca. Agradécete a ti misma por tener el valor de dar este paso. Ahora ve, prepara tus cosas. El tren pasa mañana al mediodía. No lo pierdas». Marisol regresó a su casa con el corazón lleno de determinación. Sacó un petate viejo y comenzó a empacar. No tenía mucho: 2 vestidos, una blusa, un rebozo, sus cuadernos de historias, las cartas de don Manuel, una foto de su madre que había muerto cuando ella tenía 12 años, un rosario. Eso era todo. Toda una vida cabía en un petate. Qué extraño, qué triste, pero también qué liberador. Esa noche, Marisol escribió una carta para su padre, don Arturo. Él vivía al otro lado del pueblo con su segunda esposa. Hacía años que casi no se hablaban. Don Arturo nunca había aprobado que Marisol escribiera. «Las mujeres no necesitan letras», decía. «Necesitan un buen marido y muchos hijos». Pues bien, Marisol no tenía hijos, y el marido que tenía resultó ser un traidor. En la carta explicó que se iba. No dijo a dónde, solo que necesitaba encontrar algo que había perdido hace mucho tiempo. Se despidió con cariño pero con firmeza, y selló la carta. La mañana siguiente, Marisol se levantó antes del alba. Se vistió con su mejor vestido, el azul marino con florecitas blancas. Se peinó con cuidado. Se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía ojeras, arrugas en las comisas de los ojos, algunas canas en el cabello, pero también tenía algo que no había tenido en años: brillo en los ojos, esperanza, propósito. Tomó su petate y salió de la casa. No miró atrás. Caminó por las calles empedradas del pueblo. Algunos vecinos la saludaron. Ella respondió con una sonrisa. Nadie sabía que se iba. Nadie sabía que no volvería. Llegó a la pequeña estación de tren al borde del pueblo. Era apenas un cobertizo de madera con un letrero desteñido que decía San Cristóbal de las Flores. El tren pasaba solo 2 veces por semana. Hoy era uno de esos días. Doña Amalia la estaba esperando en la estación. Le había preparado un atado con comida, tortillas, frijoles, un pedazo de queso, unas naranjas. «Para el camino», dijo. Marisol lo recibió con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí». Amalia le tocó la mejilla. «Solo hazme un favor, mija.
Escribe. Escribe todo lo que sientes, todo lo que vives, porque el mundo necesita escuchar voces como la tuya, voces de mujeres que se atrevieron a salir de la sombra. A lo lejos se escuchó el silbato del tren. Marisol sintió que el corazón se le aceleraba. El tren apareció en la curva, grande, negro, echando humo. Se detuvo con un chirrido de frenos. Un conductor bajó y gritó: «15 minutos de parada, suban los que suban». Marisol se volvió hacia Amalia una última vez. La abrazó fuerte. «Te voy a extrañar». Amalia sonrió con los ojos brillantes. «Y yo a ti. Pero esto es lo correcto. Ahora vuela, chamaca, vuela alto». Marisol subió al tren. Encontró un asiento junto a la ventana. Puso su petate en el asiento de al lado. El tren dio una sacudida y comenzó a moverse. Marisol miró por la ventana. Vio a Amalia despidiéndose con la mano. Vio las casitas de adobe de San Cristóbal de las Flores alejarse. Vio los campos de maíz dorados bajo el sol. Vio las montañas a lo lejos. Y sintió algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo: libertad. El viaje a la capital duraba casi todo el día. El tren avanzaba despacio, deteniéndose en cada pueblito a lo largo del camino. Marisol miraba por la ventana, absorbiendo cada detalle. Había pasado toda su vida en un solo lugar. Ahora el mundo se abría frente a ella. Había ríos que nunca había visto, montañas más altas de lo que había imaginado, pueblos más grandes, más ruidosos, gente diferente. Todo era nuevo, todo era asombroso. A media tarde, el tren atravesó un valle hermoso. El sol estaba bajo, tiñendo todo de dorado. Marisol sacó uno de sus cuadernos y comenzó a escribir. Las palabras fluían como agua. Describió el paisaje, describió lo que sentía, describió el miedo y la esperanza que convivían en su pecho. Y mientras escribía, se dio cuenta de algo. Esto era lo que había nacido para hacer: escribir, contar historias, dar voz a lo que muchos sentían pero no podían expresar. Cuando el sol se puso, el tren encendió las lámparas de aceite dentro de los vagones. Marisol comió algunas tortillas y un pedazo de queso. Otros pasajeros también comían, hablaban en voz baja, dormitaban. Había un hombre mayor con sombrero de paja que leía un periódico, una mujer joven con un bebé en brazos, un niño que miraba por la ventana con los ojos muy abiertos. Todos tenían sus propias historias, todos iban a algún lado, todos buscaban algo. La noche cayó completamente. Marisol se envolvió en su rebozo y trató de dormir, pero la emoción no la dejaba. ¿Cómo sería la capital? ¿Sería tan grande como decían? ¿Encontraría a don Manuel? ¿Y si él ya no trabajaba en el periódico? ¿Y si la rechazaba? Las dudas la asaltaban una y otra vez, pero cada vez que sentía que el miedo la vencía, pensaba en las palabras de Amalia. El miedo significa que estás viva. Y se aferraba a eso. Finalmente, al filo de la medianoche, el tren comenzó a reducir la velocidad. El conductor gritó: «Próxima parada, la capital. Última parada». Marisol se enderezó en su asiento. Miró por la ventana. A lo lejos vio luces, muchas luces, más luces de las que había visto en toda su vida. Edificios altos, calles iluminadas, carruajes, gente caminando incluso a esa hora. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. El tren se detuvo en una estación enorme. Marisol tomó su petate y bajó con piernas temblorosas. La estación estaba llena de gente. Vendedores gritando, niños corriendo, mujeres con canastas, hombres con maletas. El ruido era ensordecedor. Marisol se sintió pequeña, perdida, pero respiró hondo y comenzó a caminar. Salió de la estación y se encontró en una calle amplia, empedrada, con faroles de gas iluminando la noche. No tenía idea de a dónde ir. Vio a una mujer mayor sentada en un banco, vendiendo flores. Se acercó a ella. «Disculpe, señora, ¿sabe dónde queda el periódico El Heraldo de la capital?» La mujer la miró de arriba abajo. «Uy, chamaca, ¿a estas horas? Está cerrado, pero queda por allá».
Señaló hacia el norte. Caminas 5 cuadras derecho. Luego das vuelta a la izquierda. Es un edificio grande, de 3 pisos. No tiene pierde. Marisol le agradeció y comenzó a caminar. Las calles de la capital eran tan diferentes a las de San Cristóbal de las Flores. Aquí había edificios de piedra, tiendas con vitrinas iluminadas, cantinas de donde salía música. Había mendigos en las esquinas, parejas paseando, policías vigilando. Todo era ruidoso, caótico, vibrante. Marisol caminó con el petate en la mano, mirando todo con asombro y un poco de miedo. Finalmente, llegó al edificio. La mujer tenía razón. No tenía pierde. Era un edificio imponente, de 3 pisos, con grandes ventanales. En la fachada, letras doradas decían: El Heraldo de la Capital, fundado en 1895. Marisol se quedó parada frente al edificio, mirándolo. Aquí estaba su futuro, o su fracaso, pero no lo sabría hasta que entrara. Pero era medianoche, el edificio estaba oscuro, cerrado. Tendría que esperar hasta la mañana. Marisol miró alrededor. Vio un pequeño parque al otro lado de la calle. Había bancas de hierro bajo los árboles. Decidió pasar la noche ahí. No tenía dinero para una posada. Cruzó la calle, se sentó en una banca, puso su petate al lado y se envolvió en su rebozo. El aire de la capital era más frío que en su pueblo, pero no le importaba. Miraba el edificio del periódico, iluminado apenas por la luz de los faroles, y esperó. La noche fue larga. Marisol apenas durmió. Algunos borrachos pasaron cantando. Un policía se acercó a revisar que estuviera bien. Ella le dijo que sí, que solo esperaba a que amaneciera. El policía asintió y siguió su ronda. Poco a poco, el cielo comenzó a aclararse. Los pájaros comenzaron a cantar. La ciudad empezó a despertar. Vendedores ambulantes abrieron sus puestos. Carruajes comenzaron a circular. Y finalmente, cuando el sol ya estaba en lo alto, las puertas del periódico se abrieron. Marisol se levantó de la banca, se sacudió el vestido, se alisó el cabello, respiró hondo y cruzó la calle. Subió los 3 escalones de piedra que llevaban a la entrada. Empujó la pesada puerta de madera y entró. El interior era impresionante. Había un recibidor grande con pisos de mármol, escaleras de madera que subían a los pisos superiores, olor a tinta y papel, sonido de máquinas de escribir tecleando, gente caminando de un lado a otro con papeles en la mano. Una mujer joven estaba sentada en un escritorio cerca de la entrada. Tenía el cabello corto, lentes redondos y una expresión seria. Levantó la vista cuando Marisol se acercó. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con tono profesional. Marisol tragó saliva. Busco a don Manuel Iturbe, el editor en jefe. La mujer la miró con curiosidad. ¿Tiene cita? Marisol negó con la cabeza. No, pero es urgente. Dígale que Marisol Sandoval está aquí. Él sabrá quién soy. La mujer dudó. Miró a Marisol de arriba a abajo. Su vestido sencillo, su rebozo gastado, su petate. Pero algo en la mirada de Marisol la hizo cambiar de opinión. «Espere aquí», dijo. Se levantó y subió las escaleras. Marisol se quedó parada en el recibidor, con las manos entrelazadas, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Los minutos se hicieron eternos. ¿Y si don Manuel no se acordaba de ella? ¿Y si la hacía sacar del edificio? Entonces escuchó pasos bajando las escaleras. Levantó la vista y vio a un hombre de unos 60 años, cabello gris peinado hacia atrás, lentes redondos, bigote cuidadosamente recortado, vestido con un traje oscuro. Se detuvo en el último escalón y la miró fijamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Señora Marisol?», preguntó con voz incrédula. Ella asintió, sin poder hablar. Don Manuel bajó el último escalón y caminó hacia ella. «Pensé que nunca más sabría de usted». Marisol sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Yo acabo de encontrar sus cartas. Estaban escondidas. Durante 15 años. No sabía. Don Manuel levantó una mano. «No diga más aquí.
Venga conmigo. La guió hacia las escaleras. Subieron al segundo piso. Caminaron por un pasillo largo con oficinas a ambos lados. Finalmente, entraron a una oficina espaciosa con ventanales que daban a la calle. Había un escritorio grande lleno de papeles, estantes con libros y un olor agradable a café recién hecho. Don Manuel le indicó que se sentara en una silla frente al escritorio. Él se sentó del otro lado. La miró con atención. «Cuénteme todo», dijo con voz suave. Y Marisol lo hizo. Le contó sobre su vida en San Cristóbal de las Flores, sobre sus sueños de ser escritora, sobre cómo envió sus cuentos hace 15 años, sobre su matrimonio con Gerardo, sobre las cartas escondidas bajo el colchón, sobre la traición, sobre la decisión de venir a la capital. Don Manuel escuchó sin interrumpir. Cuando Marisol terminó, él se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Señora Marisol», dijo despacio, «en mis 40 años trabajando en este periódico, he visto muchas historias, pero la suya es una de las más conmovedoras». Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta vieja, amarillenta. La puso sobre la mesa. «¿Ve esto? Son sus cuentos. Los he guardado durante todos estos años». Marisol miró la carpeta con asombro. Ahí estaban, sus manuscritos, las hojas que había escrito a mano, con tinta barata, en las noches a escondidas. Don Manuel abrió la carpeta y pasó las páginas con cuidado. «Sus historias me tocaron profundamente, señora Marisol. Hablaban de mujeres olvidadas, de sueños aplastados, de esperanza en medio del dolor. Intenté encontrarla, pero era como si hubiera desaparecido. Finalmente me resigné, pero nunca pude tirar estos manuscritos. Algo me decía que algún día usted volvería». Marisol no podía contener las lágrimas. Rodaban por sus mejillas libremente. «¿De verdad cree que mis historias son buenas?» Don Manuel sonrió. «No son buenas, señora Marisol. Son extraordinarias. Y si usted me lo permite, me gustaría publicarlas. Ahora. Hoy mismo puedo comenzar a preparar la primera para la edición de mañana». Marisol se llevó una mano a la boca. «¿De verdad?» Don Manuel asintió. «De verdad». Hubo un momento de silencio. Luego don Manuel se puso serio. «Pero necesito que entienda algo, señora Marisol. El mundo de las letras no es fácil, especialmente para una mujer. Habrá quienes la critiquen, quienes digan que las mujeres no deben escribir, quienes cuestionen su talento solo por ser mujer. ¿Está preparada para enfrentar eso?» Marisol pensó en los 15 años que había pasado en silencio, en las humillaciones, en los sueños robados, y supo la respuesta. «Estoy preparada», dijo con voz firme. «He pasado 15 años callada, 15 años siendo invisible. No pienso callarme nunca más». Don Manuel sonrió ampliamente. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Sacó unos papeles de otro cajón. «Este es un contrato. Le ofrezco un puesto como colaboradora fija del periódico. Publicará un cuento cada semana. Le pagaremos 10 pesos por cuento. Además, le adelanto 20 pesos ahora mismo para que pueda establecerse en la capital». Marisol tomó el contrato con manos temblorosas. Leyó cada palabra. Era real. Todo era real. Firmó con letra clara y firme. Marisol Sandoval. Don Manuel también firmó. Se estrecharon las manos. «Bienvenida a El Heraldo, señora Marisol», dijo él. «Su voz finalmente será escuchada». Marisol no podía hablar. Solo sonreía y lloraba al mismo tiempo. Después de tanto dolor, después de tanta oscuridad, finalmente había luz. Don Manuel le dio el adelanto de 20 pesos. «Use este dinero para encontrar un lugar donde vivir. Hay pensiones decentes cerca de aquí. Mañana vuelva a esta misma hora. Comenzaremos a preparar su primera publicación». Marisol asintió. Guardó el dinero con cuidado. Se puso de pie. «Don Manuel», dijo con voz emocionada, «no sé cómo agradecerle. Usted me está dando una segunda oportunidad». Él negó con la cabeza. «No, señora Marisol. Usted se está dando esa segunda oportunidad. Yo solo estoy abriendo una puerta, pero fue usted quien tuvo el valor de cruzarla». Marisol salió de la oficina caminando en las nubes. Bajó las escaleras, salió del edificio.
La luz del sol la cegó por un momento. Se detuvo en la acera, respiró profundo y por primera vez en 15 años sintió que podía respirar completamente. Caminó por las calles de la capital con una sensación de asombro. Todo parecía más brillante, más vivo. Encontró una pensión modesta a 3 cuadras del periódico. La dueña, una señora amable llamada Doña Beatriz, le mostró una habitación pequeña pero limpia. Una cama, una mesa, una silla, una ventana que daba a un patio interior. 10 pesos al mes, dijo Doña Beatriz. Marisol aceptó de inmediato. Esa noche, en su nueva habitación, Marisol abrió uno de sus cuadernos y comenzó a escribir. Escribió sobre el viaje en tren, sobre la estación de la capital, sobre el momento en que vio a don Manuel, sobre la sensación de que la vida, finalmente, tenía sentido. Las palabras fluían sin esfuerzo, y supo que esto era apenas el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino. Marisol trabajaba en el periódico todas las mañanas, revisando y editando sus cuentos con don Manuel. Por las tardes, exploraba la capital, visitaba librerías, iba a parques, observaba a la gente, y por las noches escribía. Siempre escribía. Su primer cuento se publicó una semana después de su llegada. Se titulaba La mujer del tanque de piedra y contaba la historia de una mujer que lavaba ropa mientras soñaba con volar. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Llegaron cartas al periódico. Mujeres de toda la ciudad escribían para decir que se habían visto reflejadas en ese cuento, que habían llorado al leerlo, que se habían sentido comprendidas por primera vez en sus vidas. Don Manuel estaba encantado. Lo sabía, le dijo a Marisol. Sabía que su voz era especial. Los cuentos de Marisol se convirtieron en la sección más esperada del periódico. Cada semana publicaba una nueva historia, y cada semana más personas la leían, la comentaban, la amaban. Pasaron los meses. Marisol se adaptó a la vida en la capital. Hizo amigos, conoció a otros escritores, asistió a tertulias literarias. Por primera vez en su vida, se sentía parte de algo más grande. Se sentía vista, valorada, libre. Un día, recibió una carta de doña Amalia. La anciana escribía con letra temblorosa pero llena de cariño. «Mija, he leído tus cuentos. Una vecina que sabe leer me los lee en voz alta. Y lloro cada vez. Estoy tan orgullosa de ti. Sabía que podías volar. Ahora vuela alto, muy alto. Con todo mi cariño, Amalia». Marisol lloró al leer esa carta. Le respondió de inmediato, agradeciéndole todo lo que había hecho por ella. Le envió dinero para pagar lo que le había prestado, y más. «Sin ti, nada de esto habría sido posible», escribió. También recibió noticias de San Cristóbal de las Flores a través de conocidos. Gerardo seguía viviendo ahí, con la otra mujer. Algunos decían que no era feliz, que bebía mucho, que su carpintería iba mal. Marisol no sentía alegría al escuchar eso, solo una tristeza distante. La rabia que había sentido se había transformado en algo más suave. Aceptación. Un año después de llegar a la capital, don Manuel llamó a Marisol a su oficina. Tenía una sonrisa misteriosa. «Señora Marisol, tengo noticias. Una editorial importante quiere publicar una colección de sus cuentos. Un libro completo, con su nombre en la portada». Marisol sintió que el corazón se le detenía. «¿Un libro?» Don Manuel asintió. «Su propio libro. ¿Qué dice?» Marisol no podía creerlo. Un libro, su nombre impreso, sus historias entre tapas. Era más de lo que jamás había soñado. «Digo que sí», susurró. «Digo que sí 1000 veces». El libro se publicó 6 meses después. Se tituló Voces del Silencio y contenía 20 de sus mejores cuentos. La presentación fue en una librería del centro de la capital. Marisol nunca había estado tan nerviosa. Llegó temprano, con un vestido nuevo que había comprado especialmente para la ocasión. La librería se llenó de gente. Había escritores, periodistas, lectores comunes.
Don Manuel dio un discurso emocionante sobre el talento de Marisol y su valentía. Luego le tocó hablar a ella. Marisol subió al pequeño estrado con las piernas temblorosas. Miró al público, respiró hondo y comenzó a hablar. Hace apenas 2 años, yo era una mujer invisible. Vivía en un pueblo pequeño, en una casa pequeña, con sueños que creía imposibles. Alguien me robó mi voz durante 15 años, pero encontré la fuerza para recuperarla. Este libro no es solo mío, es de todas las mujeres que alguna vez sintieron que no valían nada, que sus sueños no importaban, que era demasiado tarde. Quiero decirles, nunca es demasiado tarde, nunca. El público aplaudió de pie. Muchas mujeres lloraban. Después del evento, docenas de personas hicieron fila para que Marisol firmara sus libros. Una mujer mayor le tomó la mano y le dijo, «Gracias por recordarme que todavía hay tiempo». Un hombre le dijo, «Mi esposa leyó sus cuentos y empezó a escribir de nuevo. Había dejado de hacerlo hace años». Una jovencita tímida le dijo, «Quiero ser como usted cuando sea grande». Marisol firmaba cada libro con dedicatorias personales. Y en cada firma sentía que estaba devolviendo algo, devolviendo esperanza, devolviendo voz, devolviendo la posibilidad de creer en uno mismo. Cuando finalmente terminó, estaba agotada pero profundamente feliz. Don Manuel la esperaba con una copa de vino. «Brindemos», dijo, «por la escritora más valiente que conozco». Chocaron sus copas, y Marisol sintió que todo el dolor, toda la espera, todo el miedo, había valido la pena. Los años pasaron. Marisol publicó 2 libros más. Sus cuentos eran cada vez más reconocidos. Recibió premios, dio conferencias, viajó a otras ciudades para presentar su trabajo, pero nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó la mujer silenciosa que había sido. Y en cada historia que escribía, había un eco de esa mujer. Un recordatorio de que la transformación es posible, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Una tarde, 5 años después de llegar a la capital, Marisol estaba en su apartamento, revisando el manuscrito de su 4.º libro. Había alquilado un lugar más grande, con una sala llena de libros y una pequeña oficina donde escribía. La ventana daba a un parque hermoso. Vivía sola, pero no se sentía sola. Tenía amigos, tenía propósito, tenía paz. Estaba tomando té cuando escuchó que tocaban la puerta. Abrió y se encontró con una joven de unos 20 años, delgada, con ojos nerviosos y un sobre en la mano. «¿Señora Marisol Sandoval?», preguntó la joven con voz temblorosa. Marisol asintió. Yo escribo cuentos. He leído todos sus libros. Son mi inspiración. Quería mostrarle algunos de mis trabajos. Sé que es atrevido pedirle esto, pero...». Marisol sonrió. Tomó el sobre. «Pasa, por favor. Tomemos un té y hablemos». La joven entró con ojos brillantes de emoción. Se sentaron en la sala. Marisol leyó algunos de los cuentos de la joven. Eran crudos, inexpertos, pero había algo ahí. Una voz auténtica, una necesidad de contar. Le dio consejos. Le habló de técnica, de estructura, de honestidad emocional. Pero sobre todo, le dijo, «Nunca dejes que nadie te diga que tu voz no importa. Nunca dejes que nadie apague tu luz. ¿Me entiendes?». La joven asintió con lágrimas en los ojos. «Gracias, señora Marisol. No sabe lo que significa esto para mí». Cuando la joven se fue, Marisol se quedó sentada junto a la ventana. Pensó en su propio viaje, en lo lejos que había llegado, en todo lo que había ganado y todo lo que había perdido, y supo que todo había tenido sentido. Cada dolor, cada lágrima, cada momento de duda, porque la había traído hasta aquí, a este lugar donde podía ayudar a otras mujeres a encontrar su propia voz, a este lugar donde finalmente era quien siempre debió ser. Esa noche, Marisol abrió uno de sus viejos cuadernos, el primero que había escrito hace más de 20 años. Pasó las páginas amarillentas, leyendo fragmentos de sus primeras historias, y entonces, en la última página,
encontró algo que no recordaba haber escrito. Una frase en letra pequeña, casi ilegible. Algún día, alguien leerá esto y sabrá que valió la pena soñar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa joven que había sido ella hacía tantos años tenía razón. Cerró el cuaderno con suavidad. Miró por la ventana. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno y pensó en todas las mujeres que en ese momento estaban luchando contra sus propias cadenas. Todas las que tenían sueños enterrados, todas las que se sentían invisibles, y deseó con todo su corazón que encontraran su propia carta debajo de la cama, su propia señal, su propia oportunidad de renacer. Pasaron más años. Marisol llegó a los 45, luego a los 50. Su cabello se tornó gris, pero sus ojos mantenían ese brillo de quien ha encontrado su propósito. Publicó 8 libros en total. Se convirtió en una figura respetada en el mundo literario, pero nunca se volvió inaccesible. Siempre tenía tiempo para las jóvenes escritoras que tocaban su puerta. Siempre tenía palabras de aliento para quienes dudaban de sí mismas. Un día, recibió una invitación especial. El gobierno de su estado natal quería hacerle un homenaje. Querían que regresara a dar una conferencia en la capital del estado, cerca de San Cristóbal de las Flores. Marisol dudó. Hacía más de 15 años que no volvía a esa región. Pero finalmente aceptó. Tomó el tren de regreso, el mismo que la había sacado de ahí tantos años atrás. Miró por la ventana los mismos paisajes, pero esta vez era diferente. Esta vez no huía. Esta vez regresaba victoriosa. El evento fue en un teatro grande. Había cientos de personas. Al final de la conferencia, se acercó a ella una mujer mayor, muy delgada, con el cabello completamente blanco. Tardó un momento en reconocerla. «¿Doña Amalia?» La anciana sonrió con lágrimas en los ojos. «Mija, sabía que volverías triunfante». Se abrazaron durante largo rato. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», dijo Marisol. Amalia negó con la cabeza. «Ya me agradeciste, chamaca, con cada libro que escribes, con cada mujer que inspiras. Ese es el mejor agradecimiento». Esa noche, Marisol decidió hacer algo que había evitado durante años. Fue a San Cristóbal de las Flores. Caminó por las calles empedradas. Todo estaba igual, pero diferente. Algunas casas nuevas, algunos comercios que no existían antes. Llegó hasta su antigua casa. Ahora vivía otra familia ahí. Desde afuera, vio luz en las ventanas. Escuchó risas de niños. Se alegró. Esa casa merecía risas. Preguntó por Gerardo. Le dijeron que había muerto 2 años atrás. Enfermedad del hígado. Había bebido mucho en sus últimos años. Marisol sintió una tristeza tranquila. No odio, no satisfacción, solo la tristeza de una vida desperdiciada. Se preguntó si Gerardo había sido feliz alguna vez, si se había arrepentido de lo que hizo, pero nunca lo sabría. Y estaba bien. Algunas preguntas no necesitan respuesta. Regresó a la capital con el corazón ligero. Había cerrado un círculo. Había vuelto al lugar donde todo comenzó, pero ya no era la misma mujer. Era más fuerte, más sabia, más completa. Y sabía que ese viaje, ese regreso, era necesario para poder seguir adelante sin cargas del pasado. En una tarde tranquila, ya con 52 años, Marisol estaba en su escritorio trabajando en un nuevo cuento. Había café recién hecho en una taza junto a sus papeles. La luz de la tarde entraba por la ventana. Todo estaba en paz. De repente, recordó las cartas de don Manuel. Esas cartas que habían estado escondidas durante 15 años. Hacía mucho que no las releía. Fue al armario donde guardaba sus objetos más preciados. Sacó la caja de madera que contenía las cartas originales. Se sentó junto a la ventana y comenzó a leerlas una por una. Y entonces, en la última carta, vio algo que nunca había notado antes. Al final, después de la firma de don Manuel, había una línea escrita en letra muy pequeña, casi invisible. Tuvo que acercar la carta a la luz para leerla bien. Decía: «La verdadera oportunidad no es solo escribir,
señora Marisol, es recordar quién usted siempre fue, antes de que alguien intentara apagar su luz. No deje que eso suceda. El mundo necesita su voz. Marisol sintió un escalofrío. Leyó la frase una y otra vez. Don Manuel había visto algo en ella incluso antes de conocerla personalmente. Había visto su esencia, su verdad, y le había dejado ese mensaje, sabiendo quizá que ella lo necesitaría algún día. No era solo un contrato laboral lo que le había ofrecido, era una invitación a renacer, a recuperar lo que le habían robado, a ser quien siempre debió ser. Marisol cerró los ojos. Pensó en todo el camino recorrido, en la mujer asustada que subió a ese tren hace tantos años, en las noches de duda, en los momentos de miedo, en las pequeñas victorias, en los grandes triunfos, y se dio cuenta de algo. La carta más importante no era la de don Manuel, era la que ella misma se había escrito al decidir no rendirse, al decidir luchar por sus sueños, al decidir que su voz importaba. Esa noche, escribió un cuento nuevo. Se titulaba La carta escondida. Contaba la historia de una mujer que descubría una carta debajo de su cama. Pero al final del cuento, la protagonista se daba cuenta de que la verdadera carta no estaba escrita en papel, estaba escrita en su corazón, y decía: eres suficiente, siempre lo fuiste, ahora ve y recuerda al mundo quién eres. Cuando terminó de escribir, Marisol miró por la ventana. La ciudad dormía bajo un manto de estrellas, y supo que su historia, aunque personal, era universal, porque todas las personas, en algún momento, necesitan encontrar esa carta escondida, esa señal, esa oportunidad de recordar quiénes son realmente. Y si tú, que estás escuchando esta historia, sientes que has perdido tu camino, si sientes que tus sueños quedaron enterrados hace mucho tiempo, si sientes que es demasiado tarde, quiero que sepas algo. No lo es. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu propia carta, para reclamar tu voz, para renacer. La historia de Marisol nos enseña que las traiciones más dolorosas no siempre son las que vienen de otros. A veces, la peor traición es la que hacemos contra nosotros mismos cuando dejamos de creer en nuestros sueños, cuando aceptamos una vida pequeña porque es más segura, cuando callamos nuestra voz porque es más fácil. Pero también nos enseña que siempre hay una oportunidad. Siempre hay un momento en el que podemos elegir diferente, en el que podemos levantarnos y decir: basta, merezco más, y voy a luchar por ello. Y ese momento puede llegar a los 20 años o a los 80. Lo importante no es cuando llega, es que tengamos el valor de tomarlo cuando aparece. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tus propios sueños olvidados, no te vayas sin suscribirte a este canal, porque aquí compartimos historias que transforman, que inspiran, que nos recuerdan que somos más fuertes de lo que creemos. Dale like, activa la campanita y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es ese sueño que has dejado guardado? ¿Cuál es tu propia carta escondida? Me encantaría leerte. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártela, porque a veces una historia puede cambiar una vida. Marisol vivió hasta los 78 años, publicó 14 libros en total, ganó varios premios literarios, pero lo que más valoró no fueron los reconocimientos ni la fama, fue el impacto que tuvo en la vida de otras mujeres. Las miles de cartas que recibió a lo largo de los años de mujeres que le decían: usted cambió mi vida, me hizo creer que podía. En sus últimos años, Marisol estableció un fondo para apoyar a jóvenes escritoras sin recursos, becas para que pudieran estudiar, publicar, crecer. Nadie más debe esperar 15 años para encontrar su voz, decía. Y gracias a ese fondo, docenas de mujeres pudieron cumplir sus sueños. Cuando Marisol murió, fue en su cama, rodeada de libros y papeles. Estaba escribiendo hasta el final. Su última historia quedó inconclusa, pero don Manuel hijo, quien había heredado el periódico de su padre, decidió publicarla tal cual. Se tituló El último vuelo,
y hablaba de una mujer anciana que miraba por la ventana y recordaba la primera vez que se atrevió a soñar. El funeral fue multitudinario. Escritores, lectores, jóvenes que nunca la conocieron, pero que habían leído sus libros. Todos fueron a despedirla, y en su tumba alguien dejó una carta. No tenía remitente, solo decía: «Gracias por enseñarnos a volar, gracias por recordarnos que nunca es tarde. Descansa en paz, querida Marisol. Tu voz vivirá para siempre». Y así fue. Los libros de Marisol siguieron leyéndose generación tras generación. Sus cuentos se enseñaban en escuelas. Sus frases se citaban en discursos. Se convirtió en símbolo de resiliencia, de segundas oportunidades, de la fuerza que existe en cada mujer que decide no rendirse. Años después, una investigadora literaria decidió escribir una biografía sobre Marisol. Viajó a San Cristóbal de las Flores para investigar sus orígenes. Habló con los ancianos del pueblo que aún la recordaban. Y una tarde, mientras revisaba archivos viejos en la iglesia, encontró algo extraordinario. Entre los registros de matrimonios, encontró el acta de Marisol y Gerardo. Y adjunto, en un sobre viejo, había una nota escrita por Gerardo años después de la separación. La nota decía: «Sé que lo que hice estuvo mal. Escondí las cartas porque tenía miedo de perderla. Pero al final, la perdí de todas formas. Y peor aún, le robé años de felicidad. Si pudiera volver atrás, lo haría diferente. Le diría que volara, que persiguiera sus sueños. Porque una mujer como Marisol no estaba hecha para jaulas. Estaba hecha para cielos abiertos. Espero que algún día pueda perdonarme, aunque sé que no lo merezco». La investigadora incluyó esta nota en la biografía. Y cuando el libro se publicó, muchos lectores lloraron al leerla. No porque Gerardo mereciera perdón, sino porque mostraba la tragedia de querer controlar a alguien por miedo. La tragedia de confundir amor con posesión. Y la lección de que cuando intentas apagar la luz de alguien más, al final solo te quedas en oscuridad. Pero la historia de Marisol no termina con tristeza, termina con esperanza, porque cada vez que alguien lee sus libros, su voz vuelve a vivir. Cada vez que una mujer decide perseguir sus sueños a pesar del miedo, Marisol está ahí. Cada vez que alguien encuentra el valor de dejar una situación que lo limita, Marisol sonríe desde donde esté. Y tú, que has llegado hasta el final de esta historia, quiero que sepas algo. Dentro de ti hay una carta esperando ser leída. Una carta que te recuerda quién eres realmente, qué sueños guardaste, qué voz callaste. Y tal vez hoy sea el día en que decides buscar debajo del colchón de tu vida y encontrar esa verdad escondida. Tal vez sea el día en que decides que no importa cuántos años han pasado, no importa quién te dijo que no podías, no importa cuántas veces fallaste antes. Hoy puedes elegir diferente. Hoy puedes elegir creer en ti mismo. Hoy puedes dar el primer paso hacia la vida que mereces. La historia de Marisol es real en el sentido más profundo. Es la historia de todas las personas que alguna vez se sintieron atrapadas, de todas las que creyeron que era demasiado tarde, de todas las que encontraron, contra todo pronóstico, el camino de regreso a sí mismas. Y si ella pudo, tú también puedes. Así que no dejes que esta historia termine aquí. Déjala ser el comienzo de algo nuevo en tu vida. Déjala ser la chispa que encienda de nuevo tus sueños, porque el mundo necesita tu voz. El mundo necesita tu luz. Y nunca, nunca es demasiado tarde para brillar. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar la historia de Marisol. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para encontrar tu propia carta escondida. No la desperdicies. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué vas a hacer hoy para acercarte a tus sueños? Estoy esperando leerte. Hasta la próxima historia, y que tu camino esté lleno de luz.